La mitad de las veces empezamos discusiones en nuestra cabeza y la terminamos con amigos, hermanos, parientes, esposas, esposos, y son conversaciones que vamos rellenando nosotros, porque nosotros nos preguntamos, nosotros nos contestamos, nosotros estamos generando esa conversación que hace que lleguemos a un punto donde pateamos el tablero y mandamos todo al diablo por las respuestas que nosotros nos fuimos dando. Cada vez que abandonamos un proyecto, cada vez que dejamos algo a medias, cada vez que no terminamos con un trabajo, cada vez que no apretamos el acelerador para hacer esa última milla, cada vez que abandonamos el esfuerzo, cada vez que damos algo por muerto, cada vez que tenemos un pensamiento negativo, en el 99% de las veces nuestra conversación interna. Lo que estás a punto de ver lo cambia todo. Somos una nueva raza de emprendedores digitales. Nos relacionamos y hacemos negocios de otra manera. Hackeamos las reglas para obtener nuestros propios resultados. Grandes resultados. Resolvemos problemas de manera creativa y buscamos impactar en la vida de nuestros clientes. ¿Dónde quieres estar en un año? ¿Y en 5? ¿Y en 10? Mientras el mundo intenta rehacer viejas recetas, nosotros pateamos el tablero para construir una comunidad distinta, capaz de lograr todo lo que se propongan. Mi nombre es Ariel Brailovsky. Bienvenidos a Confesiones de un Marketer. Hoy vamos a hablar de autosabotaje. Suena ridículo, suena como algo lejano, pero la realidad es que si yo les pregunto a ustedes cuál es su conversación o cuál es la conversación que mantienen con ustedes, difícilmente puedan recordar una sola conversación. ¿Qué significa conversar con nosotros mismos? Por ejemplo, estamos, viendo una película. Estamos viendo una película y en ese momento surge un diálogo y ese diálogo hace un clic en nuestra cabeza e inicia una conversación interna sobre lo que, por ejemplo, haríamos en esa situación. ¿Les ha pasado eso? Nos pasa todo el tiempo. Vamos caminando, estamos en una cinta, bueno, vamos caminando a ningún lado, pero bueno, estamos en la cinta de caminar. Estamos caminando en la cinta en casa, escuchando un audio o viendo un video o lo que sea. Y de pronto empezamos a conversar con nosotros mismos sobre una situación determinada o sobre un pensamiento determinado, sobre esas conversaciones, si no las tenemos en cuenta, si no las controlamos, terminan siendo más perjudiciales de lo que creemos. Les voy a contar una anécdota. Probablemente no sepan quién es, pero los voy a poner en autos como para que la anécdota tenga sentido. En 2014, en mayo del 2014, Apple contrató a Angela Arendt para reestructurar las tiendas físicas del Apple Store. Yo ya llevaba 2 años y algo fuera de la compañía, pero al igual que hoy, tengo muchísimos amigos en la compañía. Y entonces me llama mi amigo Paul y me dice, no sabes lo que me pasó. Le digo, si no me cuentas. Me llamaron de la oficina de Angela Arendt y quieren hablar conmigo. Paul estaba encargado de las tiendas en el área metropolitana de Nueva York. Es un chico que tenía desde el proyecto de Apple Store, desde el proyecto de tiendas, venía trabajando con las tiendas y había hecho absolutamente todo el trabajo de seguimiento y entrenamiento de los empleados, había construido el manual de entrenamiento de los empleados del Apple Store, así que de alguna manera era el responsable de los éxitos y fracasos hasta ese momento del programa de entrenamiento. Cuando cambia la vicepresidencia o cuando se nombra Angela a cargo de la vicepresidencia de retail, ella empezaba a ser su jefa. Y entonces Paul, que había estado escuchando Radio Pasillo, la Radio Pasillo en las empresas, en las corporaciones, es todo el cotilleo, todos los chismes, todo el ruido que hay en los pasillos de la compañía y que por lo general, anticipan cambios, ¿no? Alguien escuchó una noticia, la suelta en la cafetería o en la máquina de café o en donde sea, la suelta y eso se empieza a correr por toda la compañía. Y pasa en compañías medianas, pasa en compañías grandes y pasa en
en absolutamente todo. Donde hay mucha gente, por lo general, hay instalado un radio pasillo. Paul había escuchado en Radio Pasillo que se venían cambios, y cambios importantes, y que mucha gente se quedaría en la calle. Durante un par de semanas, Paul estuvo muy preocupado con el tema de esta novedad, y cuando se confirmó la incorporación de Angela Arendt, todo el mundo sabía que venía de ser CEO de una compañía que había llegado al e-commerce, que había llegado a las tiendas en línea gracias a ella. Ella había sido desde el 2006, creo, 2006 al 2005, 2006 al 2014, una de las CEOs mejor pagas de Inglaterra. O sea, no era una mujer fácil de tratar, pero sabía muy bien lo que quería. Y llegaba a Apple para cambiar las cosas, para mejorar las cosas desde el retail. Paul de alguna manera anticipaba los cambios, pero no veía su puesto en peligro. Esa mañana estaba hablando con él y lo que estaba a punto de contarme era una anécdota muy graciosa de cómo funciona nuestra conversación interna que le podía haber costado el puesto si Angela no tuviera el buen humor que tiene y no hubiera entendido la situación de estrés a la que Paul estaba sometido. Paul tenía una entrevista con ella un miércoles, un jueves, un día cualquiera en la semana, pero había sido notificado una semana y media antes de esa entrevista. Y había estado escuchando Radio Pasillo durante demasiado tiempo, durante mucho tiempo. Y las noticias de Radio Pasillo, del cotilleo, del chusmerío, las noticias decían que iba a haber muchos despidos. Las noticias decían que Angela venía a patear el tablero y que no había forma de que nadie quedara en su puesto y que el que no le gustara se tenía que ir solo, porque de todos modos lo iban a echar. Ese era el nivel de las noticias dentro de la compañía. Saliendo de la compañía, cuando uno sale de Apple en Cupertino, en San José, California, cuando uno sale de Apple, a la izquierda hay una tienda física que es un Apple Store, en el edificio viejo, no en el nuevo. En el nuevo, el Apple Store está como parte del campus, pero fuera, en el área de visitas. Es un área al que se puede acceder, digamos. Pero en el edificio viejo uno llegaba hasta la puerta del edificio viejo y a la derecha, dependiendo si estaba frente al edificio, te quedaba a la derecha, saliendo del edificio te queda a la izquierda, está el único store de la compañía que vende merchandising, ¿ok? El merchandising son las cosas con el logo de la compañía. Paul estaba terminando de dar algunas instrucciones en el store de la compañía y cuando va saliendo se encuentra con Angela, que le recuerda que al día siguiente tenían una reunión. Ellos ya se habían cruzado y él de manera muy tímida la había saludado, le había dado la bienvenida, pero no habían tenido ninguna reunión. Él estaba que se lo llevaba al diablo de los nervios que tenía y al otro día tenía que ir a la reunión. Había escuchado de todo y su conversación durante las últimas 2 semanas había ido de mal en peor, porque primero eran cambios, después era una degradación en el puesto, después lo iban a mudar de ciudad, después lo iban a poner a cargo de un Apple Store en algún punto de los Estados Unidos y después, y la conversación iba de mal en peor. Cuando llega a la reunión con Angela, abre la puerta sin anunciarse y tira sobre el escritorio su currículum y una carta de renuncia. Y dice textualmente que no está dispuesto, después de los años que lleva en la compañía, a pasar por ese nivel de estrés y que lo hagan esperar una semana para despedirlo. Se pega media vuelta, abre la puerta, se va, llega a su despacho y empieza a juntar sus cosas. Angela no llegó a decir una sola palabra durante toda esa intervención. El tipo entró, fue hasta el escritorio, soltó un folder, una carpeta con una carta de renuncia y cerrando la puerta detrás de él. Llegó a su oficina y empezó a juntar las cosas en una caja. Le golpean la puerta, le tocan la puerta detrás de él y era Angela Arendt. Y le dice, disculpe, ¿en qué momento alguien le dijo que lo iba a despedir?
Angela había fijado una reunión con él para ver de qué manera podían trabajar aún más juntos y él formar parte de esa directiva que ella estaba conformando para tener un plan de ataque para los Apple Store y hacer que sean más rentables, más eficientes, que atraigan más público, que se conviertan en íconos, en lugares turísticos, en cosas que la gente quiera ver. Ella tenía una visión muy clara de a dónde tenía que llegar la compañía con los Apple Stores, con las tiendas. Y él había trabajado durante los últimos, desde la fundación de los primeros, había trabajado en el entrenamiento de la gente, él sabía exactamente cómo funcionaban. No había nadie mejor en la compañía para que acompañe a Angela en ese trabajo. Sin embargo, por alguna razón, se dio por despedido automáticamente. Él pidió disculpas, ella se sonrió, él le contó toda la historia en su oficina. Le contó toda la historia y ella no podía parar de reírse. Se tomaron un café, hicieron las paces por una pelea que nunca tuvieron y trabajaron hasta enero del 2019 juntos. Si Angela hubiera sido otro tipo de mujer, con algo más de ego, con algo más de amor propio, iba a decir, pero no sé si es el término, probablemente, él hubiera terminado en la calle. Si no hubiera sido él quien es y no hubiera tenido los antecedentes que tiene en la compañía, probablemente hubiera terminado en la calle. Si no hubiera sido el buen compañero que es y el excelente trabajador que es, probablemente hubiera terminado en la calle, solamente por su conversación interna. Solamente por su conversación interna. La mitad de las veces empezamos discusiones en nuestra cabeza y la terminamos con amigos, hermanos, parientes, esposas, esposos, y son conversaciones que vamos rellenando nosotros, porque nosotros nos preguntamos, nosotros nos contestamos, nosotros estamos generando esa conversación que hace que lleguemos a un punto donde pateamos el tablero y mandamos todo al diablo por las respuestas que nosotros nos fuimos dando. ¿Se entiende? Y eso pasa la mitad de las veces. La mitad de las veces. Cada vez que abandonamos un proyecto, cada vez que dejamos algo a medias, cada vez que no terminamos con un trabajo, cada vez que nos rendimos, que no damos, que no apretamos el acelerador para hacer esa última milla, cada vez que abandonamos el esfuerzo, cada vez que damos algo por muerto, cada vez que tenemos un pensamiento negativo, es en el 99% de las veces nuestra conversación interna. Somos nosotros mismos los que decidimos en qué punto abandonamos y nos empezamos a convertir en nuestros propios enemigos. Cuando estaba leyendo el libro de Louis Hay, Usted puede sanar su vida, y hablaba de las afirmaciones y de la forma en la que podemos usar las afirmaciones para cambiar nuestro mensaje mental. Hay todo un concepto sobre afirmaciones. La gente cree que tienen que ver con la ley de atracción, decir o decretar y eso se va a cumplir. Las afirmaciones no son para eso. Las afirmaciones son puntualmente para cambiar esa conversación interna, para cambiar el chip. Por eso son importantes. Cuando estaba leyendo el libro de Louis Hay, Usted puede sanar su vida, hacía referencia a un ejercicio, el libro de trabajo, no el libro principal, hacía referencia a un ejercicio que deberíamos hacer cada vez que tenemos ese tipo de pensamientos, y es solamente decir la palabra cancelar y hacerlo como un ejercicio mental, ¿no? Cada vez que empezamos, que nos damos cuenta de que estamos hablando de manera negativa sobre nosotros mismos, decir eso, cancelar. Porque lo que decimos, la forma en la que nos hablamos, es la forma en la que después llevamos nuestra vida. Cuando nosotros decimos, soy un tonto, o mirá qué imbécil que soy, o mirá que lo que estamos diciéndonos a nosotros mismos es, no tenemos valor, o este es el valor que nosotros creemos que tenemos. Y entonces automáticamente nos estamos proyectando de esa manera en nuestras relaciones. Alguien seguro de sí mismo no se habla de esa manera. Alguien seguro de sí mismo
no participa de esa conversación interna con él mismo. ¿Me siguen? Y es muy importante aprender a controlar esa conversación para no tener problemas como los de Paul. Lo de Paul quedó en una anécdota, completamente una anécdota y además divertida. Angela y él son grandes amigos hoy, pero podía haber sido un desastre. Podría haber sido un desastre, podía haber terminado con su despido, podía haber terminado con años de trabajo genial en la compañía, solamente por haber escuchado un chisme que inició o detonó una conversación interna y haber llevado esa conversación interna de y si me despiden, y si pierdo mi trabajo, y si me cambian de locación, y sí, a la mierda con todo. Ahora se va a enterar esta quién soy yo. ¿Me siguen o no? Entonces, aprender a cuidar esa conversación interna, aprender a cuidar la forma en la que nosotros nos hablamos a nosotros mismos, hace la diferencia en nuestro día a día. Yo conozco gente que se sienta a trabajar en su ordenador y lo primero que piensa es que va a tener otro día de mierda, otra vez haciendo las mismas cosas. Si le pusiera otra energía a esa conversación interna, si en lugar de pensar de manera negativa sobre su actividad, sobre lo que está haciendo, sobre lo que va a hacer, si pusiera el enfoque correcto, sería completamente distinto. Completamente distinto. Vamos a ver los comentarios. Mauricio James, usualmente el 80% de los pensamientos nuestros son negativos y nos sabotean. La lucha es siempre lograr que ese 20% se imponga. Víctor Capetillo, muchas veces nos rendimos antes de iniciar la batalla. Hay que ir con una estrategia, un mapa inicial y de ahí en adelante ajustar el camino. El lenguaje del loro interno, dice Marcelo Montanelli. Mauricio Jaime dice, Luis Hay, lo he leído 2 veces y aún así es difícil aplicarlo. Y lo vas a leer otro montón de veces y va a seguir siendo complicado aplicarlo. Pero el tema es paso a paso, la mejora Kaizen, el 1%. Marcelo dice, el cerebro es una computadora y tenemos que tener cuidado con la data que le cargamos. Lo de cancelar es un buen comando para usar. Absolutamente, absolutamente. Así que el punto es, o la tarea para este miércoles es, y si buscamos herramientas que nos permitan controlar esa conversación interna antes de que estalle, antes de que armemos la tercera guerra mundial o la cuarta en nuestras cabezas. Eso sería bueno, eso sería genial. Jesús dice, muy importante, antes de tomar una decisión importante, contrastar la información es fundamental y no precipitarse, pero claro, las personas ante situaciones complicadas somos de reacciones impulsivas y te pueden llevar a una mala decisión o a tener una muy mala experiencia, malísima experiencia. Les mando un abrazo grande, cuídense mucho, gracias por estar ahí. Si te ha gustado el contenido, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir nuestras notificaciones. Y si quieres participar de nuestros lives diarios, no dejes de unirte a mi grupo de Facebook.